Buenos días tengan todos ustedes. Como primer evento del foro, nos corresponde presentar al doctor Franco Conforti, quien está conectado con nosotros a través de videopresencia en España. Le mandamos un saludo muy caluroso al doctor Conforti. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Vivió en España, donde fundó la empresa Acuerdo Justo, estableciendo y desarrollando la primera revista dedicada a los métodos alternativos de resolución de conflictos, estableciendo la primera plataforma de mediación en línea para la resolución de conflictos en línea y primera plataforma en ser desarrollada como docente en las universidades de la Universidad de Morón. Asimismo, ha dado clases en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Ramón Llull de Barcelona, España, entre otras. Ha publicado más de 34 artículos, 8 libros. Por mencionar solo algunos, hablaremos, por ejemplo, del título Mediación en organizaciones y empresas, pequeño manual de mediación electrónica, tutela judicial efectiva y mediación, y su último trabajo que lleva por título Construcción de paz, diseño de intervención en conflictos. De esta manera, le damos la bienvenida al doctor Franco Conforti y lo dejamos en uso de la palabra. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Mis primeras palabras que sean de agradecimiento por la invitación a este cuarto Foro Nacional de Justicia Restaurativa. Para mí es un placer saludarles y estar allí presente a través de Internet, este medio que tanto me apasiona y que nos va a permitir hoy hablar de la justicia restaurativa online, su viabilidad y sus beneficios. Que sean, como digo, mis primeras palabras de agradecimiento, en particular, bueno, para Diana y para Oscar Herrera por toda la asistencia técnica para poder estar hoy allí presente. En ellos, a las autoridades del Poder Judicial de México por la convocatoria y a todos ustedes por estar allí presente y hacer posible esta videoconferencia. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con la viabilidad y los beneficios de la justicia restaurativa online. El próximo libro que está pronto a salir, he trabajado durante muchísimos años desde el enfoque del derecho penal y con la idea de cómo mejorar el derecho penal. Lo que vamos a hacer, si les parece bien, si están de acuerdo, es yo les pondré en pantalla un PowerPoint con la presentación, la iremos comentando y al final, si ustedes tienen preguntas, me pueden formular preguntas y si me dan algún margen de tiempo por esto del internet para tomar notas, responderé a todas las preguntas. Y entonces, de esta forma podemos intercambiar impresiones también. ¿De acuerdo? Bueno, voy a intentar entonces minimizar la pantalla para poder ir al escritorio y poner... A ver, un segundo, por favor. Allí vamos. Y aquí está la presentación. Bueno, imagino que están viendo ya la presentación, la portada del PowerPoint. Tengo la fortuna de haber estado el año pasado en México por primera vez en mi vida y convocatoria del Centro Universitario de Baja California, en donde he
presentado esta idea de mejorar el derecho penal a través de la práctica restaurativa. Llevándola me dicen aquí que no se ve. A ver, un momento, por favor. Voy a intentarlo nuevamente. Disculpen ustedes el error en compartir el archivo. Muchísimas gracias, Oscar, otra vez por la asistencia técnica. Creo que ahí ya lo deben estar viendo, ¿verdad? De acuerdo. Oscar, muchísimas gracias una vez más por esta asistencia técnica. Bien, les decía entonces que, inspirado un poco en esta idea de cómo mejorar el derecho penal, comencé con una investigación hace muchos años sobre cómo llevar adelante la práctica restaurativa en su modalidad online. Bien, este es un ámbito de conocimiento, esta investigación se ha desarrollado en un ámbito de conocimiento, por así decirlo, multidisciplinar, en donde hay tres áreas claramente definidas, claramente marcadas, en las que hay que hacer hincapié y a las que hay que abocarse. La primera, evidentemente, el derecho penal. Se trata de realizar el derecho y de los propios fines, tanto del derecho como del derecho procesal penal, en este caso. En el segundo ámbito, el ámbito de la informática jurídica, se trata de cómo aplicar la informática jurídica al derecho. No es esto una mera cuestión informática, ni tampoco una mera cuestión jurídica. El tercero de los ámbitos tiene que ver, evidentemente, con el de la resolución de conflictos. Y aquí se trata del rol del operador de conflictos, es decir, el facilitador de la práctica restaurativa, que en este caso la realizará en modalidad online. Estas tres partes serán presentadas individualmente a través de la presentación para que podamos diferenciar estos tres ámbitos adecuadamente. Vamos con el primero de los ámbitos, el derecho penal, en un enfoque desde la teoría del derecho penal, en el que se desarrolla la investigación y respecto al cual hay algunas tensiones que he resuelto con el transcurso de los años y mucha investigación y paciencia. Es una parte expositiva netamente jurídica y requiere de cierto manejo de terminología evidentemente jurídica y de conocimientos en derecho penal y derecho procesal penal, independientemente del conocimiento que se pueda tener sobre filosofía del derecho y teoría general del derecho. La idea central, como les dije, es la de mejorar el derecho penal. Para ello me he inspirado en el punto de partida del pacto social que ha alentado al hombre a abandonar aquel estado cavernario, se diría, para conformar primero un pequeño grupo familiar, tal vez una pequeña tribu, y luego pasar a una pequeña aldea, pequeña ciudad, ciudad y estado. Evidentemente, el bien jurídico protegido es ese estado de paz que esa naciente sociedad, a través del pacto social, desea alcanzar. El quebrantamiento de ese orden jurídico que ha nacido a la par de la sociedad conforma una violación a la ley, en este caso, evidentemente, vuelvo a reiterar, la penal, en la que se pone de manifiesto un conflicto que, como sabemos, anidan en la sociedad y que el derecho ha transformado en un litigio llamándole delito. A partir de aquí, tenemos que, desde la teoría general del derecho,
se puede decir con total certeza que la finalidad del derecho es la de alcanzar ese estado de paz en el que todos queremos vivir. De acuerdo a Muñeri, el derecho ha de estar preparado para dar lucha pertinente para alcanzar ese estado de paz. Además, tenemos la finalidad del proceso penal. La finalidad del proceso penal no es otra que la de mantener ese estado de paz previamente alcanzado. De acuerdo a Alvarado Belloso, el mantenimiento del estado de paz se logra a través del proceso en un debate dialéctico entre las partes, entre los participantes del proceso. A partir de ahí comienza una revisión de, por así decir, los principios de la llamada justicia restaurativa. Ustedes advertirán que bajo la columna de sociología, criminología, etcétera, se encolumnan algunas características de la llamada justicia restaurativa. Y en el margen derecho de la presentación tenemos al derecho penal con la práctica restaurativa. No es una mera cuestión semántica, y ahora veremos la diferencia que hay en cuanto a el término, la terminología justicia restaurativa y la terminología práctica restaurativa. Como digo, no es una mera diferenciación semántica, sino que tiene repercusión jurídica muy importante y trascendental. En el medio ubicaríamos a la sociología jurídica, entre, digamos, ambas columnas. Y esa ubicación intermedia tiene relevancia también al final de la exposición. Lo primero que aclarar, y que me gustaría dejar en claro, es que cuando se habla de justicia, desde el punto de vista de un jurista, como es mi caso, yo debo necesariamente hacer referencia al acceso a la justicia. La justicia entendida como la administración de justicia que el Estado brinda a sus ciudadanos. Esa administración de justicia que en nuestro ordenamiento jurídico, el civil law, responde históricamente a la denominación germano-románica, a la idea del derecho germano-románico. Ahora bien, cuando se habla de justicia en el ámbito de la sociología, criminología, etcétera, de lo que se está hablando es de acceso a justicia. Ese acceso a justicia responde más a la idea del common law que a la idea del civil law. Por lo tanto, ya tenemos un punto de partida muy distante, muy diferente, si empleamos una terminología con un enfoque sociológico o si empleamos una determinada terminología con enfoque jurídico. Este concepto de justicia del que hay que necesariamente partir nos va a marcar una serie de diferencias a consecuencia del empleo de este vocabulario o terminología muy relevante. Por ejemplo, cuando en el ámbito de la sociología o de la criminología se habla de delito, se refiere a la producción de un daño. Es decir, es una actividad humana que produce un determinado resultado. Sin embargo, cuando hablamos de delito en el sentido jurídico, los juristas hablamos del daño como un elemento constitutivo del delito. Si no hay daño, no hay delito. La diferencia en la terminología, en el empleo de la palabra, del vocablo daño aquí, es, digamos, exponencialmente mucho más importante que la de justicia. Sin embargo, cuando se habla de justicia restaurativa, no se hace esta aclaración. Por último, para
nombrar tres de las diferencias que yo he encontrado y que en el libro que les comento está pronto a publicarse, se desarrollan en extenso. Tenemos al destinatario de la justicia restaurativa y de la práctica restaurativa. Cuando se habla del destinatario, desde el enfoque sociológico o criminológico, se habla de la persona ofendida, la víctima del delito. Se habla de la reparación del daño a través de la restauración y se asimilan lo que sería el instituto de la reparación al instituto de la restauración. Eso en el ámbito sociológico. Claro, cuando intentamos llevar esto al ámbito jurídico, evidentemente tenemos serios problemas, porque el concepto de justicia difiere, porque el concepto de delito difiere y porque el destinatario evidentemente también difiere. El destinatario en el derecho penal, todos sabemos que es la comunidad, independientemente de que a la víctima se le otorgue más o menos protagonismo conforme los diversos códigos procesales de los diversos países. Ahora bien, lo que yo les voy a proponer es la creación del Instituto de la Restauración que dentro del enfoque jurídico y dentro del derecho penal corre a la par del Instituto de la Reparación. Lo vamos a ver ahora más adelante. Si ustedes tienen preguntas, que seguramente las tendrán, o yo agradecería que las tengan, por favor vayan tomando nota y luego al final me las formulan. En esta lámina lo que les explico, intento exponer, son los principios restaurativos llevados al derecho penal. Todos sabemos que los actos jurídicos, los actos ilícitos, pueden ser ilícitos penales diversos o infracciones y delitos digamos, en el sentido amplio de la terminología, ¿no? Contravenciones, delitos menores, recibe diversa denominación según el país del que se trata. Las infracciones o delitos responden tradicionalmente al concepto de hecho jurídico reparable, el cual tendrá reclamación normalmente también por vía civil, o, a su vez, el hecho jurídico punible, que es el que tiene tratamiento a través del derecho penal y derecho procesal penal. Ahora bien, esta doble categoría que parte de Carneluti, autor que imagino el auditorio conocerá muy bien, recibe a esta tercera categoría que yo he creado, que es el hecho jurídico restaurable. Una categoría jurídica que corre, como he dicho, a la par del hecho jurídico reparable y que encuentra perfectamente fundamento en el derecho penal dentro de una visión netamente jurídica, es decir, desde la ciencia penal y no desde la sociología o la criminología. Avancemos con ello. El hecho jurídico restaurable parte de la idea de delito de acción o momento dinámico del hecho fáctico. Esto está descrito también en los trabajos de Carneluti. Es una parte de ese hecho fáctico que no admite valoración económica porque responde principalmente a la idea de lo intangible. Este aporte que yo hago respecto de la idea de intangible en una parte del hecho material fáctico diferencia o va a terminar diferenciando al hecho jurídico restaurable del hecho jurídico reparable. En el hecho jurídico restaurable, el mandato de restaurar surge del deber moral, no de la ley. Es decir, tiene en cuenta a la maldad de la acción humana y la lesión de los intereses
ajenos. Respecto de este mandato de reparar, tenemos que tener siempre presente que el destinatario es primero la sociedad y en segundo lugar la víctima. También tenemos que tener en claro que el mandato de restaurar atiende a tanto el ofensor como al ofendido y al instrumento de la ofensa. Todo ello, debidamente fundado y explicado en el libro, justifica ampliamente la creación del Instituto de la Restauración. Este nuevo instituto que tendríamos dentro del derecho penal nos permitiría tratar y trabajar con un enfoque jurídico, vuelvo a repetir, no sociológico, todas las consecuencias intangibles de un hecho material objetivo constitutivo de un daño y de un delito. El Instituto de la Restauración, que vuelvo a reiterar, se diferencia de la reparación, primero por una serie de fundamentaciones filosóficas de corte netamente jurídico, y además porque este instituto se practicaría dentro del derecho penal y no del derecho civil. El Instituto de la Restauración pasaría a ser un procedimiento dentro del proceso penal, al igual que podríamos hablar de una pericia caligráfica, pericia escopométrica o cualquier tipo de pericia que se les pueda ocurrir. Podría equipararse en ese sentido a un procedimiento más dentro del proceso penal. Este procedimiento parte del concepto jurídico, como he dicho, de la justicia. Y este procedimiento contribuiría a resolver el conflicto, no el litigio, que sabemos lo resuelve el derecho penal a través del proceso penal y el consecuente desenlace de la pena, resolvería el conflicto atendiendo siempre a los principios del derecho penal. Con ello lograríamos una primera parte muy importante, que es que estaríamos dando respuesta ante la sociedad alcanzando la integridad del derecho penal. Desde la ciencia jurídica, desde el derecho penal, estaríamos dando respuesta tanto al litigio como al conflicto. El proceso penal, como he dicho, comprende una serie de procedimientos dentro del cual o dentro de los cuales ubicaríamos a las prácticas restaurativas. Estas prácticas restaurativas, a su vez, tienen una serie de beneficios tanto para los participantes del proceso como para las instituciones del proceso. Y nos acerca de forma natural, si se quiere, al concepto de injusticia cuando hablamos de realizar al derecho penal en línea o de forma telemática, como en esta videoconferencia. Para poder explayarme sobre estos beneficios, voy a desarrollar antes, si les parece bien, las otras dos partes de los ámbitos de conocimiento multidisciplinar en los que se funda, digamos, la idea de la injusticia. En la segunda parte tenemos que hablar de la aplicación de la informática al derecho, es decir, de la informática jurídica. No es, vuelvo a reiterar, una cuestión netamente jurídica ni una cuestión netamente informática. Normalmente, cuando se habla de práctica restaurativa online, de lo que estamos hablando es de una videoconferencia bajo protocolo de seguridad, HTTPS, normalmente se conocen como protocolos de pago o conexión segura, que son sincrónicas y que permiten generar el diálogo y la creatividad necesaria para poder restaurar los daños
y las lesiones a los intereses jurídicos que han padecido la sociedad y las víctimas. El facilitador, en este caso, tendrá que poder aplicar todas las técnicas propias de su práctica, tendrá que poder preguntar, repreguntar, desarrollar la escucha activa, la co-construcción de confianza, empoderar, generar y motivar la empatía, la detección de intereses, trabajar las emociones en el sentido de permitir que se ventilen, etc. Aquí les presento una lámina extraída del libro en el que se advierte al conjunto que yo he denominado Internet, que tiene una serie de elementos o conjuntos, espero que estén visualizando bien allí, en el que tenemos, por ejemplo, la primera, segunda y tercera parte del proceso, las distintas herramientas de Internet con las que se puede realizar un proceso o que colaboran en el proceso de práctica restaurativa online. La cuarta parte, llamado el proveedor de servicios. La quinta parte, al proveedor de servicios de Internet o de herramientas de Internet. Y la sexta parte, que tiene que ver con el proveedor de las herramientas TIC o herramientas concretas de Internet. Todas estas partes intervienen en el proceso de la práctica restaurativa online, así como, por ejemplo, de la negociación online. Son comunes a, por así decir, todos los procesos online que nos podamos imaginar. Es muy importante tener en cuenta estas partes del proceso porque, por ejemplo, el proveedor de plataformas online, el proveedor ODRS, que es la cuarta parte, va a tener un acceso limitado, un cierto acceso a la información del proceso. También tendrá cierta, evidentemente, acceso a la información el proveedor del servicio de Internet, que puede ser perfectamente otro. Y por último, hay una sexta parte que yo me he permitido introducir, porque la mayoría de los autores en temas de ODR no le dan tratamiento, que es el proveedor de la herramienta. Por ejemplo, el proveedor del servicio de WhatsApp, que hoy en día es el más conocido, ¿no? Y que evidentemente también tiene acceso a cierta parte de la información que se puede manejar. Evidentemente todo esto tal vez no se aplique en el caso concreto de la práctica restaurativa online en materia penal, pero sí que es importante que se tenga presente y que se tenga en cuenta para no caer en el olvido y que cierta información sensible se pueda desviar en canales evidentemente nada adecuados. Dentro de los beneficios que se pueden valorar a la hora de buscar el resultado, digamos, pragmático de la práctica restaurativa, podemos hablar o podemos mencionar a lo siguiente. Yo he mencionado tres, hay muchos más, pero estos tres son los más, por así decir, llamativos o los primeros que a todos se nos puede venir a la cabeza a la hora de plantear el tema, ¿verdad? Primero, la práctica restaurativa online permitiría que ciertas personas con discapacidades físicas, agrofóbicos, personas en medios rurales o personas que tienen cierto temor a ser estigmatizadas, se planteen seriamente la posibilidad de acudir o de participar de un proceso de práctica restaurativa online. En este caso, yo les comento, estoy en el sureste de Francia, en la región vasca de Francia, realizando la videoconferencia con ustedes. En un medio, no digamos rural, estoy en la ciudad de Roquefort,
pero digamos que no es una ciudad capital, es una ciudad un poco rural si se quiere, con lo cual evidentemente la tecnología, como está siendo de utilidad en este caso, también podría hacerlo en el caso de tener que participar de una práctica restaurativa online. En el segundo lugar, yo pondero la facilidad de contacto. Es decir, nosotros en la práctica restaurativa online podemos contactar a las partes por email, podemos utilizar redes sociales, WhatsApp, el clásico mensaje de texto, etcétera. Lo cual nos da una cierta libertad para poder establecer incluso los días de actuación, diferentes horarios. Ustedes saben, evidentemente, que tenemos mucha diferencia horaria y mientras allí es la mañana, por aquí ya es el atardecer. Y sin embargo, podemos desarrollar el proceso sin ningún tipo de inconveniente ni problema, tanto para ustedes como para mí. Por último, el tercer beneficio directo que yo encuentro es que el facilitador o e-facilitador puede anticipadamente generar cierta confianza en el proceso interactuando con las partes desde cualquier lugar geográfico que se nos pueda ocurrir, permitiendo desarrollar el proceso incluso dentro de una sede tribunalicia. No hay ninguna barrera, ningún límite a la creatividad en cuanto a cómo se podría llevar adelante una práctica restaurativa online. Por lo tanto, la viabilidad de la misma, evidentemente, es muy alta. Dentro de los beneficios para los participantes del procedimiento, hablamos evidentemente del ofensor, del ofendido. Hay un cierto ahorro en gastos de viaje o desplazamiento. Ninguna de las partes ha de desplazarse a los tribunales. Se puede hacer un procedimiento perfectamente de una unidad penitenciaria con el facilitador en una sede tribunalicia y la víctima en su casa. No habría ningún tipo de problema. Esto les permite un desarrollo del proceso en un entorno cotidiano. Nadie tiene que salir de su lugar de trabajo, domicilio o residencia. Pueden actuar de forma simple, con mucha flexibilidad, como lo estamos haciendo ahora, y no habría ningún problema. No es necesario ningún software particular. En este caso yo he descargado un aplicativo muy sencillo y ustedes ven que se puede llevar adelante la videoconferencia sin ningún impedimento. Se puede, dependiendo del tipo de proceso, etapa y demás, se puede permitir la descarga de documentación, ya sea utilizando una nube propia o los servicios que hay en Internet hoy en día, iCloud, Dropbox, etcétera. Se pueden ampliar los tiempos de contacto, no necesariamente hay que seguir una agenda muy estricta en cuanto a horarios. Y existe un efecto desinhibición en cuanto al uso de medios electrónicos. Ustedes saben que cuando utilizamos medios electrónicos, la gente, normalmente, las personas tendemos a desinhibirnos porque desaparece ese temor a la reacción del otro. Luego tenemos los beneficios para las instituciones que participan de la práctica restaurativa online. Hay una reducción drástica en gastos de viajes y desplazamientos. Piensen ustedes que cuando hay que trasladar a una persona que está detenida, el movimiento de personal carcelario que hay que hacer es muy importante, hay que disponer de móviles, seguridad, etcétera, y eso genera un coste muy elevado para el Poder Judicial. Yo creo que todos ustedes lo saben y son conscientes de ello, con lo cual la reducción en gastos de viaje y desplazamiento es drástica, es enorme. También hay una reducción de tiempos improductivos. Ustedes saben que muchas veces
se cita a un detenido y luego el detenido tiene que esperar 4 o 5 horas para ser atendido. Mientras que al hacerlo online no hay tiempos improductivos. Desaparecen porque la hora es una hora concreta, puntual, se realiza la conexión y adelante. No existen estos tiempos muertos. Evidentemente hay una calidad de comunicación, tanto interna como externa, mucho mejor. Es decir, los participantes del proceso, de cara a la institución, se van a sentir mucho mejor atendidos, mucho mejor arropados, porque la comunicación, tanto interna como externa, mejora notablemente. Hay una aceleración en la toma de decisiones respecto de el, las partes que participan de la práctica restaurativa. Porque el hecho de tener que actuar en vivo nos obliga, evidentemente, a tomar decisiones mucho más rápidas que si estuviéramos personalmente. Y por último, lógicamente, hay una mejora muy importante en cuanto a la imagen institucional del Poder Judicial que ofrece soluciones tecnológicas de vanguardia. Evidentemente ustedes están participando de esta videoconferencia internacional gracias a una innovación tecnológica de vanguardia que el Poder Judicial tiene y pone a disposición, con lo cual la mejora de la imagen institucional es realmente notable. Yendo al último punto, a la última de estos ámbitos de conocimiento que debemos conocer, tenemos el rol del e-facilitador o del facilitador de la práctica restaurativa online. La práctica restaurativa online es en sí una especie dentro de 3 géneros que se inserta en lo que yo he denominado la familia administración de justicia. Si pensamos jurídicamente, dentro del derecho tenemos a la administración de justicia, dentro de la cual vamos a encontrar al proceso penal, a la justicia restaurativa, con sus aportes desde el lado de la sociología, desde la sociología jurídica y desde la criminología, y a los ODR, los Online Dispute Resolution. Estos 3 ámbitos convergen, por un lado, en prácticas restaurativas, mediación intrajudicial y el enfoque restaurativo, para finalmente unirse en la idea de la mediación penal. La mediación penal no es otra cosa que una herramienta de las prácticas restaurativas. No es autónoma, evidentemente, sino que responde a los principios de la práctica restaurativa que venimos desarrollando. Responde a la idea de la restauración del hecho jurídico restaurable, que como he dicho, reconoce su fundamento en los elementos constitutivos del daño que responden a la idea de intangible en un hecho delictual, en un delito. Las preguntas que yo me he planteado al iniciar ese trabajo en este libro y que he respondido, que he encontrado respuesta, han sido estas que ustedes pueden leer ahora. ¿Es posible mejorar el derecho penal? Sí, se puede, y he explicado en esta ponencia brevemente, porque lógicamente el tiempo no me permite comentar las 200 páginas que casi alcanza el libro y los años de investigación que tiene. Por lo tanto, simplemente sirva la presente como una introducción al tema. ¿La mediación penal previene el delito? Sí, efectivamente lo previene. ¿La mediación penal, las prácticas restaurativas, reducen la reincidencia? Sí, efectivamente la reducen. ¿Es viable pensar que la finalidad del derecho penal es la transformación social? Sí, no solo es viable, sino que es necesario pensarlo, porque es la única forma de acercar el derecho a la ciudadanía.
de lograr la injusticia. ¿Es factible aún más en la justicia penal un proceso que se potencie con las prácticas restaurativas de modo tal de transformar no solo los conflictos, sino también a las personas involucradas en el mismo? Sí, evidentemente es factible y, como he dicho antes, deseable. Lo que las prácticas restaurativas en el ámbito penal deben procurar es no solo resolver el conflicto, atendiendo a los principios del derecho penal, sino la de transformar a las personas y a la comunidad. Hasta aquí el resumen, como digo, de la presentación de estos años de investigación, que han sido en parte solventados por el Centro Universitario de Baja California, aquí en México, del cual orgullosamente participo como profesor. Y si les parece, abrimos un espacio de preguntas y respuestas a continuación. Estas valiosísimas palabras sobre este concepto que él mismo ha acuñado, un concepto muy moderno de prácticas restaurativas online, en donde podríamos decir que del contenido de su disertación se nos invita a reflexionar sobre distintos puntos muy importantes, sobre todo en la medida que las herramientas informáticas tienen que ir permeando a todos los procesos jurídicos y judiciales en general. Este es ya no el futuro, es el presente, y bueno, tenemos que estar abiertos a esa problemática, a ese fenómeno. Algo que es muy interesante es cómo el doctor Conforti nos trata de explicar cómo con la introducción de las herramientas online en las prácticas restaurativas, no nada más se puede hacer lo mismo que hacemos hoy día, sino hay todavía unas ventajas, hay todavía, podríamos decir, un ámbito en donde la justicia material tiene una oportunidad para crecer aún más. Y por lo mismo, pues le agradecemos las palabras del doctor Conforti y los invitamos a ustedes para que nos planteen sus preguntas, que él las estará escuchando directamente del micrófono. Por favor, quien quiera hacer uso de la palabra, levante la mano, se presenta con nosotros y puede formular, para que le acerquen un micrófono, puede formular la pregunta directa al doctor Conforti. ¿Quién quisiera hacer la primera pregunta? Bueno, acá tenemos un caballero, luego una dama. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su conferencia, la encuentro muy interesante. En el momento en que lo presentaron, indicaron que ya tenía una plataforma de mediación online. Perdón, ¿nos puedes dar tu nombre? Mi nombre es Ricardo Sánchez Lozada. Perfecto, gracias. Y bueno, me gustaría saber cómo se llama esta plataforma o cómo funciona, si opera en España o más o menos cómo puedo encontrar más información acerca de ella. Y bueno, felicidades y gracias. Doctor. Muchísimas gracias, Ricardo, por la oportunidad de ampliar la información respecto del desarrollo de esa plataforma. Efectivamente, la plataforma se encuentra en internet, es mediaronline.com, y ha sido un desarrollo conjunto con la Generalitat de Cataluña, quienes apostaron en su día, hablo del año 2008, por esta modalidad de resolución de conflictos, y el Centro de Mediación Familiar de la Generalitat de Cataluña ha empleado nuestra plataforma durante varios años hasta que, evidentemente, han desarrollado la propia. Pero sí que está en internet, vuelvo a repetir, es mediaronline.com. Más información al respecto pueden encontrar en el libro Pequeño Manual de Mediación Electrónica, que podrán adquirir a través de Amazon. Está disponible en formato digital en Amazon. Es un pequeño manual
que se ha agotado en sus 2 ediciones y ya no se ha vuelto a publicar. Ha tenido una repercusión internacional muy importante y también se encuentra disponible en una traducción en idioma inglés bajo el título Mediation Handbook, también en Amazon, para quien lo quiera en idioma inglés. Espero haber respondido las inquietudes, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos una dama acá del lado derecho. Buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela, alumna de la Facultad de Derecho, en donde estoy estudiando la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Gracias, doctor Conforti. Mi pregunta es, si todo es online, ¿cómo es que se firma un convenio si las partes no se encuentran presentes? Gracias. Muchísimas gracias, Anabela. A ver, las firmas online responden a distintas, por así decir, ideas. Por ejemplo, cuando nos descargamos cualquier aplicativo, cualquier aplicación, generalmente hacemos el tilde en la casilla de conformidad. Esa firma se llama firma click-wrap, de acuerdo a la legislación europea. Y es una firma digital perfectamente válida. También existen las firmas digitales que responden a la idea del software y en un nivel un poco más elevado aún, la firma digital en un hardware, aquella que se guarda en algún chip electrónico, como por ejemplo las tarjetas de crédito que traen esos chips electrónicos, ¿verdad? Con lo cual, es perfectamente factible que cuando iniciemos algún tipo de proceso de práctica restaurativa o incluso mediación online de tipo civil o penal, etcétera, las partes previamente acuerden que será válida la firma de menor, digamos, seguridad, llamada click-wrap, o que será necesario contar con un certificado digital de tipo software o de tipo hardware. Eso ya queda al albedrío de las partes y a lo que buenamente la tecnología les permita. Evidentemente no están disponibles todas las firmas, ni en todos los formatos, ni en todos los países. Eso cambia de acuerdo a los distintos países. Yo simplemente doy respuesta conforme a la legislación europea que marca aquí en Europa cómo son las firmas digitales. Espero haber satisfecho la pregunta. Muchas gracias. ¿Quién más tuviera alguna pregunta, por favor? Ahorita te acercan un micrófono. Muy bien. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Panchi, soy profesor de la Facultad de Derechos en la licenciatura en Medios Alternos y Solución de Conflictos. Muchas gracias por su ponencia. Un saludo hasta España, si es que estoy bien. ¿A dónde? A Francia, bueno, por ahí. Eso es precisamente sobre lo que va mi cuestión. Hay una invitación seria, por ejemplo, a ayudar en cuanto a la productividad, porque, bueno, vimos la lista de los beneficios incluso institucionalmente hablando, ¿no? Pero hay una, digamos, algo que sí consterna, que es, por ejemplo, la cuestión del tacto social, es decir, el tacto personal. ¿Por qué? Porque se ha criticado que en contra del tejido social lo que lo destruye es más bien la relación virtual, en donde más bien fungimos como avatares. Entonces, en este caso, cuando la intención es que, incluso uno de los principios de la justicia restaurativa es que ayudemos, por ejemplo, a fortalecer o reconstruir este tejido social o este sentido comunitario, como por ejemplo un e-facilitador o la relación virtual ayuda a esto en vez más bien de, digamos, de alguna manera deshacerlo. ¿Cómo afronta estos, por ejemplo, esos problemas de relaciones sociales o de empatía incluso humanitaria, casi altruista, la labor virtual? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Gerardo. Es una pregunta
bastante habitual para quienes, digamos, nunca han utilizado este medio para resolver conflictos o para gestionar situaciones de conflicto. La respuesta es bastante extensa y hay que dividirla en dos partes. La primera parte tiene que ver con lo que tú mencionas respecto a el tacto social. Aquí estamos, el trabajo que yo he desarrollado en todos estos años es un trabajo de enfoque netamente jurídico, no es un trabajo de corte social, sociológico, que responda a otros principios filosóficos que no sean los del derecho, concretamente del derecho penal. Esa es la primera aclaración que hay que hacer, porque cuando intentamos darle enfoque sociológico al derecho penal, corremos el riesgo de caer en el equívoco, al menos desde mi opinión, desde mi humilde opinión, de creer que el derecho debe responder a principios de la sociología. Y no es así. Evidentemente, el derecho debe responder a los principios jurídicos. Esa es una primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy. Es decir, yo te preguntaría a ti y al auditorio en general para que me dijeran cómo me han percibido. Ustedes hoy me perciben extremadamente nervioso, me perciben distante, apático, simpático, intentando esforzarme para hacerme ver, amigable. Yo creo que la tecnología, cuando es bien empleada, cuando es adecuadamente gestionada, puede ayudar a reconstruir esas relaciones sociales que tú mencionas, que el delito ha destruido, averiado o deteriorado simplemente. No sé si con esto respondo. Ustedes me dirán. Muy bien. No, ya no, creo que no, para darle derecho a otras personas que nos puedan hacer una pregunta. Por favor, ¿quién más quisiera preguntar? Adelante, Bueno. por favor. Buenos días, mi nombre es Cristina Arzate, soy docente también de la Facultad de Derecho y mi pregunta va en relación a los beneficios de esta modalidad de mediación, sobre todo en el primero, esta posibilidad de participar, de hacer participar a personas que sufren alguna discapacidad o algún trastorno estigmatizados en medios o en medios rurales. No sé si este proceso de inclusión de la tecnología tiene considerado para ellos una fase de involucramiento con el medio, o si se considera también un diagnóstico respecto a quienes pudieran sí ser sujetos de esta forma de mediación. Gracias. Cristina, buenas tardes o buen día para México. Muchísimas gracias por tu pregunta, también por permitirme ampliar algunos aspectos de la presentación. Yo les comento, hace una semana que hemos hecho una primer prueba con Óscar Herrera y todo el equipo técnico allí para que la transmisión de hoy, la videoconferencia de hoy, fuera lo exitosa que en mi opinión está siendo. Ayer mismo hicimos otra prueba en la que Óscar amablemente me ha explicado cómo manejar, por así decir, la plataforma. Han visto ustedes hoy mismo en vivo y en directo que he cometido un error. No he puesto la presentación inicialmente porque, bueno, los nervios del momento también juegan su mala pasada. Sin embargo, hemos solucionado el inconveniente en cuestión de minutos. No ha sido nada grave. Esto que estoy contando, estas intimidades que estoy contando, tienen que ver con la preparación de las partes para poder participar del proceso y facilitación de una práctica restaurativa online o de un proceso de mediación penal online. Evidentemente, el facilitador debe trabajar previamente con las partes
no solo los mismos aspectos que se trabajan en el proceso presencial, sino que también todos los aspectos que atienden al medio tecnológico que se va a utilizar. Les debe enseñar a usar la tecnología que van a emplear. Espero haber respondido a tu inquietud, Cristina. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Lovera García, alumno de la Facultad de Derecho en la licenciatura de Medios Alternos. Y la pregunta va enfocada más allá en cuestión de lenguaje no verbal. ¿A qué problemas nos enfrentamos en cuestión de la práctica restaurativa empleado o fijándonos en cuestiones no verbales, ya que cuando se dan estas prácticas, personalmente nosotros vemos si las personas están dando un punto de vista erróneo o falso, y digo, en cuestión online, nosotros nada más vemos la fisonomía, la cara, ¿no? Directamente. Gracias. No sé si he comprendido bien, Emanuel o Manuel, tu nombre. En cualquier caso, muchas gracias por la pregunta. Y coincido contigo plenamente. Evidentemente hay una merma en cuanto al lenguaje no verbal, porque, como tú bien has dicho, una webcam permite visualizar muy poco el entorno y muy poco el físico de la persona, ya que evidentemente se limita a la cara, básicamente. Tal vez se ve un poco más, dependiendo del tipo de aplicación que usemos. Pero, en definitiva, ciertamente hay una merma muy importante en cuanto a el lenguaje no verbal. Merma que, en cierto modo, puede trabajarse a través de la especialización en lectura del lenguaje facial. La mayoría del lenguaje no verbal que las partes expresan, lo expresan en microgestos faciales que se pueden, y facilitador debidamente entrenado puede detectar emociones como el asco, la ira, la envidia, el odio, etcétera, se detectan por el simple movimiento de un músculo de la cara, en una fracción de segundo. Con lo cual, esa merma se puede trabajar para que no sea una merma demasiado elevada. También es cierto que el medio online, en línea o electrónico está pensado, y hay que pensarlo, no solo no para todos los procesos, sino para aquellos procesos en donde tenemos problemas tal vez de barreras de traslados, comunicaciones, limitaciones lingüísticas, etc. No es un reemplazo, quiero decir, de la justicia restaurativa o de las prácticas restaurativas presenciales. Es simplemente una alternativa a superar ciertas situaciones en donde ni siquiera las prácticas restaurativas presenciales se pueden desarrollar porque una parte se encuentra en una parte del planeta y la otra, por ejemplo, en otra parte del planeta. Espero haber aclarado el tema. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Los invitamos a que sean sensibles a este tipo de aplicaciones informáticas a los procesos jurídicos. Esto es prácticamente el inicio ya de un futuro que está iniciando poco a poco y que se lo irán encontrando prácticamente en todo tipo de procesos. Hoy día ya podemos hacer, por ejemplo, muchos trámites administrativos directamente en Internet, y esto irá, digamos que siendo cada día más normal, más habitual. Y aquí, sobre todo para ustedes, la posibilidad de que esto crezca de manera óptima, nos pone un buen ejemplo el expositor, porque hay que ser creativos, hay que aprender un poco de informática, hay que aprender un poco de herramientas y hay que tener creatividad para ver qué partes de los procesos se pudieran ir sustituyendo. Y bien, con la idea que el profesor, el doctor Conforti nos ha compartido, en el sentido
que todo este tipo de aplicaciones y herramientas siempre van siendo complementarios, no van a sustituir el contacto cara a cara que puede existir o que debe existir en muchos tipos de procesos, en muchos tipos de procedimientos concretos en la práctica judicial. En la práctica judicial o en las prácticas administrativas, yo les refiero, por ejemplo, que el año pasado, en el año 2017, la UNCITRAL, que es la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, ya ha emitido unos criterios, unos lineamientos, como le llaman ellos, precisamente para llevar a cabo arbitrajes en línea, sobre todo para compra por parte de consumidores de productos muy específicos. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que pues, el sitio que mencionó el profesor, donde pueden adquirir su libro, Amazon, es un sitio que vende muchísimo, igual que el eBay, que aquí se llama Mercado Libre. Pueden ustedes adquirir muchos productos, pero ¿qué pasa si hay algún conflicto tanto con la calidad del producto que les ofrecieron y luego con lo que recibieron, o simple y sencillamente no recibieron? Hoy día es muy complejo tenerse que desplazar a la ciudad de donde procede el artículo, de donde es la empresa, para poder demandar. Entonces, normalmente quedamos limitados en ese aspecto, pero ya en materia mercantil ya está previsto un procedimiento en línea, un arbitraje en línea, donde uno pone información y el arbitraje es obligatorio y se tiene que resolver ahí de manera expedita, digamos nosotros. Entonces, cada vez vamos a ir viendo más este tipo de procedimientos. Aquí, pues la práctica restaurativa online que nos propone el profesor Conforti es algo digno de tomar en cuenta. Yo creo que vamos a dar por terminada ya la conferencia, estábamos en las preguntas finales. Le vamos a agradecer a distancia por cualquiera de las herramientas tecnológicas de las que dispongamos al doctor Conforti, pues estas palabras que nos ha brindado para ayudarnos a perfeccionar nuestros conocimientos en la materia. A ustedes les damos las gracias por la atención que pusieron a la misma y pues los esperamos a la siguiente conferencia que habrá en este foro, cuarto foro de justicia restaurativa. Muchas gracias a todos.